Ahí está. Amén. ¿Ya? Amén. Amén. Vamos a dar la bienvenida a los que nos van a oír y a los que nos van a seguir en esta tarde. Ya presentamos el tema, ¿verdad? El tema se llama los bienes confiados por Dios, ¿verdad? Para que tú los administres. ¿Cuáles bienes? Bueno, recibimos un regalo de parte de Dios cuando el Señor nos creó y nos formó y nos plantó, ¿verdad? Quiero que vaya a 1 Tesalonicenses 5:23. Ahí dice que nos prestó el Señor, dice la Biblia que estamos compuestos de 3 elementos que Dios puso, ¿verdad? 3 elementos: espíritu, alma y cuerpo. 3 elementos que nos dio, que nos prestó Dios y que tenemos de Dios. Amén. Yo quiero recalcarle a las personas que no van a ver, que mire con cuidado este estudio y que vea cuán importante y cuán valioso es el ser humano que Dios formó. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:23, pero vamos a ver primero, para el base del tema, Mateo 25, 14 al 30. Amén. 25. Sí, 25 al 30, porque este es referente al tema que vamos a ver. Amén, aquí vamos a estar fundamentando. Los bienes confiados, ¿sí? Dios, cuando creó las criaturas, las formó y las afirmó, las comprobó, pero también dio elementos para su sostén, dio proyecto de vida, dio muchas cosas que hoy vamos a ver, ¿verdad?, que son importantes. Amén. Una hermana que lea Mateo 25, 14 al 30. Amén. 25, 14 al 30. Amén, hermano. Nomás quiero que lo lea clarito para que los que nos están oyendo lo oigan correctamente. Amén. A un hermano. Amén. Al Señor sea la gloria y a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando él que había recibido 5 talentos, trajo a otro 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí también he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. ¿A dónde vas? Es hasta el 30. Entra en el gozo de tu Señor. Pero ha llegado también el que había recibido un talento y dijo: Señor, te
te conocí que eres hombre duro, ¿sí? que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces es importante, conforme a la palabra que vamos a ver ahorita, ¿verdad?, que Dios repartió talentos a los seres humanos. Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que se fue lejos y llamó a sus siervos y les entregó bienes. Les entregó los bienes, ¿sí? Por eso el tema es los bienes confiados por Dios para que tú los administres. ¿Qué bienes recibiste? Y tú vas a ver aquí claramente en este tema qué bienes recibiste, ¿verdad? Recibiste talentos. Dice la Biblia que recibiste talentos para que tú los administraras mientras aquel Señor se fue, y Él vendrá y te pedirá cuentas de lo recibido. Amén. Te dejó una vida completa, ¿verdad? Un don de vida completo, con su comida, con su bebida, su libre albedrío, sus decisiones y señorío. Vamos a ver a Génesis capítulo 1, 27, 23, 29 al 30. Ahí Dios te formó. Aquí te está dando los talentos. Aquí dice que te dio los talentos. Allá te formó en el verso 1, capítulo 1 de Génesis. Amén. Dice en Génesis capítulo 1, 27, 28, 29 y 30. Creó Dios al hombre a su imagen. Dice, a imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó, a ambos los creó, y los bendijo con bendiciones, y le dijo: fructificad y multiplicad y llenad la tierra, y sujuzgarla, enseñorad entre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta de semilla que está sobre la tierra, y todo árbol, y que haya fruto en semilla os será para comer. Y todas las bestias de la tierra, y todas las aves del cielo, y todo lo que arrastre sobre la tierra, que haya vida, toda planta verde le será para comer. Y así fue. Amén. Entonces lo creó, lo formó, lo bendijo. Pero acá el Nuevo Testamento nos está diciendo que de qué manera es el reino de Dios. Él lo formó allá al hombre, lo bendijo y puso todo bajo las plantas de sus pies. Amén. Entonces nos dio la libertad de administrar los bienes de Dios. Amén. Porque dice que lo bendijo, pero le ordenó varias cosas. Dijo, Dios bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Amén. Y enseñorarse de todo lo que hay creado sobre la tierra. Aquí está diciendo en Mateo 25, 14, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Amén. Le repartió sus bienes. Dice que a unos le dio 5 talentos, a otros
2 talentos, a otro le dio 1 talento conforme a la capacidad y luego se fue lejos. Amén. Aquí está declarando Dios de qué manera Dios administra la empresa que tiene en el mundo. Y usted y yo somos empleados. Somos trabajadores, administradores del Señor de la tierra. Amén. Yo quiero que quede claro eso. Amén. Pero nos dio el plan completo de vida. Ahí decíamos, ¿verdad? En Génesis 1:27. Porque nos dio el completo, nos formó, nos dio de comer, nos dio para que comiésemos, nos dio libertad de enseñorearnos de las cosas que Él creó, para que nosotros las administremos. Amén. ¿Cómo está usted administrando los bienes que Dios le ha prestado? Ahorita vamos a entrar en ello. Suyos son, ¿verdad? Porque Dios se los prestó. ¿Qué le prestó Dios? ¿Qué le prestó Dios? Le prestó un cuerpo, le prestó un alma, le prestó un espíritu. 3 cosas. Pero ¿qué encierra ese complemento de vida? Son bienes, ¿verdad? Dice en Deuteronomios 11, 26, 27. Ahí vamos a ver otra cita bíblica para la gloria y honra del Señor. Deuteronomios 11. Santo eres, Señor. 11, 26 y 27. Fíjese bien. El plan de Dios es que usted administre correctamente. Le dio todos los bienes, el dominio, y para que usted maneje los bienes que el Señor nos prestó. He aquí yo pongo delante de ti, dice Jehová, he aquí yo pongo delante de ti, de vosotros, la bendición y la maldición. Amén. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, os apartáis en caminos que yo os he ordenado hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. O sea, pone el plan, la creación de la criatura, le da dominio sobre las cosas y lo reviste de su gloria y no solamente le hace una advertencia. Yo te pongo aquí el bien y el mal para que tú administres. ¿Cómo va a administrar los bienes de Dios que Dios le confió? Dice, he aquí yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. 2 cosas. ¿Cómo vas a administrar los bienes que Dios te prestó? ¿Verdad? Esa sería la pregunta. ¿De qué lado los estás administrando? ¿Del mal o del bien? ¿De la maldición o de la bendición? Porque son tuyos. Dios te los prestó y tú los vas a administrar. Yo los voy a administrar. Pero, ¿de qué manera los estoy administrando? Eso es lo que vamos a ver. Amén. Tenemos, pues, que fuimos creados, se nos dio el dominio, se nos dio el poder, de decidir y todo. Amén. Nos dio un cuerpo que tiene espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Y vamos a ver qué tiene ese cuerpo. Bienes del cuerpo. Que tiene su cuerpo, que tiene tu cuerpo. Amén. Porque de esto vas a dar cuentas. De lo que haga tu cuerpo. Es la primera instancia de lo que Dios te dio a administrar. Tu propia vida, ¿cómo la administras? ¿Qué bienes te dio? Te dio sentidos en el cuerpo. Mira, el cuerpo tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Pero el cuerpo, los sentidos, tiene oídos, tiene vista, tiene olfato y tiene habla y tiene el poder caminar. Elementos que el cuerpo tiene. Amén. Que tú tienes que administrar. Luego, tiene conciencia. Tiene una conciencia el cuerpo también, para que tú la administres, para el bien o para el mal. Amén. Tiene una grabadora para que tú grabes lo bueno y lo malo. Son bienes recibidos de Dios. Amén. Por medio de tu cuerpo. Discernimiento. También te dio Dios en el cuerpo. Un discernimiento. Para que tú decidas con decisión propia y un libre albedrío. Tú vas a administrar correctamente o incorrectamente los bienes que Dios te prestó. Amén. Y vamos a ir viendo paso a paso para que quede bien clarito que tú tienes un grande compromiso con los bienes que Dios te prestó. ¿Cuántos talentos tienes de Dios? ¿Cuántos talentos Dios te dio? Ya aquí nomás contándolos llevamos una cantidad enorme. Amén. El alma, el cuerpo es una responsabilidad. Amén. Luego los bienes que Dios te va a prestar. Ahorita vamos a ver los bienes materiales. Aquí te estoy diciendo los bienes que tienes en el cuerpo.
Tu cuerpo tiene estos elementos. Tienes oídos, tienes vista, olfato, tienes habla y puedes caminar en los sentidos. Conciencia. Tienes una grabadora en tu mente que puede grabar lo bueno y lo malo. Y luego tienes también el discernimiento para valorar tu decisión. Son instrumentos de bendición en tu cuerpo. Y puedo mencionar más, nomás que no quiero tardarme tanto. Amén. Ahí vemos pues la cita que dice, mira, tú vas a ser responsable por esto, por estos bienes del cuerpo. Yo también voy a ser responsable de los bienes que tiene el cuerpo. Y te voy a llevar a una cita bíblica que dice en Eclesiastés capítulo 11:9. ¿Qué dice Eclesiastés? Santo eres, Señor. Eclesiastés el que lo tenga más pronto lo lee. Amén. Está después de Proverbios. ¿Ah? Eclesiastés capítulo 11:9. Dice, para la gloria y honra del Señor: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Amén. Y anda en tus caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabes que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Eres responsable de tu cuerpo? Sí. ¿Tú vas a dar cuentas? Sí. Dice aquí, Dios no te lo está impidiendo que no hagas nada, pero dice, alégrate, joven, en tu juventud. Puedes hacer los deseos de tu corazón, los deseos de tus ojos, los deseos de tus oídos, pero de todo esto vamos a dar cuentas delante de Dios. Así que ¿están prestados? Sí. ¿Eres un administrador de Dios, de los bienes? Amén. Yo soy un administrador de los bienes que el Señor puso en mi vida. Amén. Pero también encomendó algo que yo quiero que veas claramente. Te formó, te bendijo, puso los bienes bajo tu dominio o mi dominio, y también te dio estos elementos para tu cuerpo. Amén. Pero también te comisionó una responsabilidad. Amén. ¿Qué responsabilidad nos comisionó? Amén. Éxodo 35, 31 al 35. Santo eres, Señor. Amén. 35, 31 al 35. Te dio una responsabilidad y te dio talentos. Y aquí vamos a ver los talentos. Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, y lo he llenado de Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia, en toda arte, para proyectar diseño, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en talla de piedra, y engaste, en la obra de madera, para trabajar en toda labor de ingeniosa. Dice, ha puesto en su corazón. Amén. Aquí habla de los hombres que eligió con esos dotes. El 35 dice, y los he llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte, de invención, de bordado, en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telas, para que hagan toda labor, inventen todo diseño. Dio Dios todo eso al hombre. Amén. ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? Amén. Dios te comisiona, te da ciencia, te da sabiduría para que tú la uses. También esa la estás administrando tú. ¿Cómo la administras? ¿Para bien o para mal? ¿Inventas cosas buenas para beneficio o inventas cosas malas para destruir? Eres tú el que tiene la administración de tu propia vida y de tu propio cuerpo y de tu propia responsabilidad. Yo solamente te estoy diciendo lo que el Señor está diciendo hoy. Eres maestro, eres doctor, eres ingeniero, eres arquitecto, eres obrero, albañil, mecánico, chofer, político, campesino, banquero, comerciante o contador, etcétera, etcétera. ¿Qué don tienes?
Es un don de Dios para que tú lo desarrolles, pero eres administrador únicamente de los dones de Dios. Quiero que quede bien claro que eres administrador de bienes de Dios. Nada es tuyo ni nada es mío. Si tú eres, lo que tú eres es un don de Dios. Por eso en la cita de Mateo 25 dice que se fue y dejó dones. Dejó aquellos dones para que se trabajaran. ¿Cuál don recibiste tú? ¿Eres una enfermera? ¿Eres un doctor? Hazlo bien, porque son dones, tú vas a dar cuentas de ello. Tú eres ingeniero, eres doctor, o eres pastor de ovejas, o eres campesino, o lo que tú eres, lo que tú tengas, es un don de Dios. Eres ganadero, es un don de Dios. Amén. Lo que tú eras, lo que tú deseas en la tierra, tú tienes dones de Dios por Dios. Y no hay nadie que lo haga mejor que tú, porque es un don de Dios que Dios puso en ti. Amén. Quiero que quede claro. Pero de esto vamos a dar cuentas. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo administras? Amén. Nada más para que te vayas dando cuenta que todos los dones Dios los puso. Dice que con sabiduría, para que hicieran toda clase de inventos y diseños administrativos. Amén. Para que administrara también los bienes de la tierra. Dice, la semilla, los peces, todo está ahí para que tú los dispongas. Tú los vas a administrar. Si eres un pescador, si eres un marítimo, lo que tú quieras que seas, es un don de Dios. Ahí Dios te plantó para que tú hagas esa labor. Pero tú eres responsable de esos dones que Dios te dio. Amén. Trabajador de Dios, empleado de Dios, mayordomo de Dios. Amén. Luego, nos da por igual a todos un tiempo. Es otro don de Dios, el tiempo. Nadie tiene más ni nadie tiene menos. Y yo te voy a decir esto, a los que nos están oyendo, a los que nos están escuchando ahora. Amén. Amén. Recibiste el mismo tiempo, pero la diferencia es cómo lo gastas y cómo lo administras. Porque también se administra el tiempo. Amén. Lo vendes, lo rentas, lo cambias, lo malgastas, estás administrando el tiempo y tienes del año 1 al año 100. Es una generación. Del año 1 al año 100. ¿Cómo administras tú esos 100 años? Porque es una generación. Y te voy a comprobar que es una generación porque el Señor lo dice. Se lo dice a Abraham antes de ser bendecido. Abraham le dice y le habla de su generación. Amén. Quiero que vaya a Génesis capítulo 15, 13, 16 para que no digas que el hermano lo está inventando. Amén. Génesis 15, 13 al 16. Mira, aquí Abraham apenas estaba teniendo el encuentro con Dios, pero Dios ya sabía lo que le iba a pasar a Abraham y la vida de Abraham y que iba a ser la descendencia de Abraham. Y Dios ya dice aquí, quiero que veas cómo hace énfasis Dios. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava y allí será oprimida por 400 años. Dios ya sabía que iban a ser esclavos. Amén. Luego dice, mas también a la nación la cual servirán juzgaré yo. Después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Salió Israel con riqueza de Egipto? Amén. Dios ya lo sabía. Apenas estaba platicando con Abraham. Todavía Abraham no siquiera tenía el hijo. Aquí apenas tuvo el encuentro con Dios. Pero fíjate en esto. 400 años le dijo que iban a ser esclavos. Pero ¿qué dice en el 15? Dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en la vejez. Aquí le estaba ya anunciando la muerte a Abraham, que se iba a morir viejo, robusto. Y en la cuarta generación volverán acá. En la cuarta generación, 400 años, le dijo. Serán esclavos 400 años. Y aquí dice, en la cuarta generación. Aquí Dios está hablando que la generación de un hombre es de 100 años. Por eso aquí le puse yo, del 1 al 100 tienes igual de tiempo que todos. ¿Cómo lo administras? Amén. No te quería comprobar que Dios tiene por generación del 1 al 100. 4 generaciones. Después yo vendré. Amén. Amén. En la cuarta generación. 100 años. Cada generación en Dios son 100 años. Así que tienes del 1 al 100
de tiempo para que tú lo administres. Pero si mueres antes de tu tiempo, tú no administraste bien tu tiempo. Amén. Si tú no llegaste a los 100 años, quiere decir que no administraste tu cuerpo con sabiduría. O lo intoxicaste, lo aceleraste, o no lo alimentaste, o no lo cuidaste. Algo pasó. No llegaste a los 100 años porque está determinado por Dios, ¿verdad?, que una generación se compone de 100 años. Amén. Entonces ahí hay que el tiempo lo tenemos todos por igual. Amén. Comprobado. ¿Cómo administras los bienes de Dios? Amén. Otro don que Dios te dio a administrar, ya te dio un cuerpo, te dio ciencia, te dio bienes, pero también recibiste otro don que tenías que administrar. Y te voy a llevar a Génesis 1:28. Dice ahí en Génesis 1:28: y le bendijo Dios y le dijo: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgad y enseñorad de ella. El propósito de Dios es que tú te reproduzcas. Es un don de reproducción. El don de reproducción también tú vas a dar cuentas por ello, porque Dios dijo que se multiplicaran. Amén. Fructificar y multiplicaos. Entonces Dios nos dio también un don de reproducción. El ser humano se reproduce a sí mismo, teniendo hijos e hijas y bienes. ¿Sí? Se reproduce teniendo hijos e hijas y bienes materiales. ¿Cómo manejas tú estos talentos? ¿Cómo los has manejado? Yo nomás lo que quiero es llevarte a un recordatorio de lo que tú eres y que tomes tus valores que tienes para que veas cuán importante eres tú como criatura de Dios. Amén. Y que Dios te puso con un propósito para su gloria y su honra. Amén. ¿Cómo pues administras tú los talentos? Pues son tuyos, Dios te los dio, te los prestó para que los administraras. Por eso dice claramente en Ezequiel capítulo 18:4, dice: porque todas las almas son mías. ¿Sí? Son de Dios, los hijos tuyos no son tuyos, ni los bienes que tienes tampoco son tuyos, están prestados. Tú eres un mayordomo de Dios. En tu casa, tú eres un mayordomo, yo soy un mayordomo de Dios. Amén. Que estás administrando bienes de Dios que no son tuyos. Amén. Porque en el profeta Ezequiel dice, en el 18:4, dice: porque todas las almas son mías, la del Padre y la de hijos son mías. Entonces no son tuyos los hijos, pero Dios te los dio como don de Dios. Dice que los hijos son herencia de Jehová para los padres. Una herencia es un don, una dádiva, pero es para que tú y yo los administremos. ¿Cómo los administras? Yo quiero que te pares ahí para que veas cómo estás administrando tus hijos y cómo tus hijos están siendo administrados por ti. En la referente a los hijos e hijas, amén, ahí está. No son tuyos, eres un administrador. ¿Cómo los administras? Tú vas a dar cuenta de ellos. Los bienes también son prestados, también son prestados, viendo lo material, para que veas que nada es tuyo y nada es mío. Son bienes dados, prestados por Dios, por el dueño de la vida y prestados por el dueño del mundo. Amén. Fíjate lo que dice Ageo, capítulo 2:8. Amén. Para que tú dices: no, hombre, pues a mí Dios me dio mucha administración de tener dinero, tener bienes. Bueno, sí, ahí los estás administrando porque eres un mayordomo de Dios, pero no porque sean tuyos. No son tuyos. Amén. Y ahorita te lo voy a comprobar que no son tuyos los bienes. Dios te puso como un administrador, alguien que administra bienes del dueño, de aquel que se fue. Dice que dejó los dones y se los dio que los administraran, para que tú los administres, yo los administre, pero cuando Él regrese, tú vas a dar cuentas, yo voy a dar cuentas de todas las cosas que Dios nos dejó para que administráramos. Amén. Entonces ahí vamos a ver Ageo. A ver, hermanos, ¿quién tiene Ageo? Capítulo 2. 2:8, hermano. 2:8.
Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. ¿De quién es el oro y la plata? De Dios. De Dios. Entonces, si tú la tienes, son bienes, dones que Dios te dio, pero tú eres un administrador. Grábatelo, porque no es tuyo. Y si lo estás administrando mal, vas a dar cuentas de ello. Amén. Amén. En el Salmo 50:12, ¿qué dice el Salmo 50:12? A ver si es tuyo los bienes que tienes. Si son tuyos, yo no digo nada, pero son tuyos mientras no viene el administrador que te va a pedir cuentas. Amén. Pero todo es de Dios. Son bienes dados de Dios para que tú y yo los administremos. Amén. ¿Qué dice ahí? Salmo 50:12. Amén. Ya vimos en Ageo capítulo 2:8, dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Es de Dios. Amén. ¿Qué dice el Salmo, hermana? Salmo 50:12. Si yo tuviese hambre, no te daría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Amén. Hasta nada más 12. Dice, si yo tuviera hambre, fíjate lo que dice Dios. Si es tuyo el mundo, si las cosas que están en el mundo son tuyas, entonces Dios aquí no está diciendo la verdad. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Todo lo que está en el mundo es de Dios. Así que si tú dices, mío es el carro, mío es la casa, tú estás fuera de sí, porque no es tuyo, está prestado. Y ahorita te lo voy a comprobar más adelante. Amén. Entonces los bienes, tanto los hijos como las hijas son de Dios, y son bienes, talentos que Dios le ha dado a usted y a mí para que los administremos. ¿Cómo los estás administrando? Esa es la pregunta. Yo quiero llevarte ahí, que los bienes también no son tuyos. Te los prestaron para que tú los administres, para que yo los administre. Amén. Por eso, si tú eres rico o eres pobre, ambos están en la misma condición, porque nadie es dueño. Simplemente la diferencia está que a uno le dio Dios el administrar más bienes que a otro, pero delante de Dios estamos igualitos. Amén. Igualitos. Si tú eres rico, mira lo que tienes delante. Amén. ¿Cómo estás administrando? Porque eres un administrador de Dios. Si tú no administras bien los bienes que Dios te dio, vas a dar cuentas de ello. Porque tú de aquí cuando te vayas no te vas a llevar absolutamente nada. Amén. Así que mira por los que estás administrando, si tienes trabajadores, si tienes dependientes de tu trabajo, de tus negocios, sé justo porque vas a dar cuentas allá. El pobre es necesario para que el rico esté. Sin el pobre, el rico no puede tener su riqueza. Y el pobre sin el rico tampoco puede vivir porque lo necesita, ambos se necesitan, los dos son necesarios. Amén. Pero cuando se mueren iguales porque delante de Dios no vale nada. Eso que tú tienes o el que no tiene, eso no vale nada. Delante de Dios somos igualitos. Amén. Por eso yo te digo hoy, si eres pobre, no te sientas mal, porque eso te tocó administrar de parte de Dios. Y si eres rico, tampoco te sientas orgulloso porque tampoco tienes nada. Tú no vales nada. Vales igual que el que no tiene nada. Por eso, si eres sabio, comparte con tu prójimo para que tengas algo que declararle a Dios. Mire, Señor, administré correctamente, no hice injusticia, para que cuando menos el castigo que vas a recibir sea menos. Y si tú eres pobre y reniegas contra el rico, también estás pecando. Porque Dios lo puso a administrar los bienes para que tuvieras sustento tú, porque a lo mejor tú no tenías capacidad para administrar los bienes, y aquel sí tenía capacidad, porque Dios le dio un carácter diferente al tuyo para que fuera más celoso con los bienes. Y a lo mejor tú lo ibas a derrochar en puras cosas malas, por eso no te lo dieron. Amén. Pero Dios es justo en todo lo que hizo. Por eso quise yo hoy exponer este tema, para que la gente que va caminando erróneamente en su caminar, amén, mire
que nadie es más ni nadie es menos. El rico no puede sustentarse sin el pobre, ni el pobre se puede sustentar sin el rico. Dios puso ese equilibrio y está puesto por Dios. Y si yo soy pobre, gloria al Señor, porque cuando menos voy a rendir menos cuentas. Dice la Biblia que al que se le confió más, le rendirán más cuentas, ¿verdad? Dice que al que le dio más, le exigirá más. Amén. Y si yo soy pobre, cuando menos voy a rendir menos. Amén. Pero delante de la presencia de Dios, ahí no hay grande ni chico. Va a morir el rico, va a morir el pobre, y ambos van a recibir lo que merecen. De aquí, de la tierra, desde que hay razón, nadie ha sacado ni una propiedad de Dios. Nadie. Sea oro o plata, sea bienes, los bienes que tú tengas. Puedes tener el yate, el último modelo de todas las cosas que tienes en el mundo. De aquí no vas a sacar nada. Cuando te mueras te vas a ir encuerado, y todavía a lo mejor ni encuerado, te vas a ir desnudo como veniste. Y a ti, pobre, también, cuando te vayas, mira, no te vas a llevar absolutamente nada. De tus pobrezas y de tus lamentos no te vas a llevar nada, porque aquí se queda todo. Es propiedad de Dios. Tú no puedes sacar, ni yo tampoco, nada de aquí. Por favor, hagan conciencia, los que no se están viendo. Hagan conciencia que nada es de ustedes, todo es administrado. Eres un administrador, eres un mayordomo de Dios. Si eres rico, estás administrando bienes que no son tuyos. Porque la Biblia dice que el que tuviera muchas casas no las habitará todas. Y el que si el hombre ganare todo el mundo, dice, y perdiere su alma, de nada le sirve. Y el pobre también, si se lamenta y se lamenta, nomás lo que va a hacer es enojar a Dios, porque Dios lo plantó así. La Biblia dice, sé conforme con lo que tienes. Si tienes comida y bebida, dale gloria y honra al Señor si estás sano. Porque hay muchos ricos que están ricos, pero se están pudriendo de enfermedades. Y no tienen paz, no tienen contentamiento. Y el pobre no tiene que comer, pero es tan feliz con la gorda sola que se come. Duerme tan feliz porque no hay nadie que vaya a asaltar, lo vaya a matar o lo vaya a secuestrar. ¿Para qué lo quieren si no tiene nada? Pero el rico no duerme por lo que tiene. Entonces ahí está balanceado. Ahí está balanceado las dos cosas. El rico tiene mucha riqueza, pero no es feliz. Yo he platicado con gente rica y dice, tengo todo, pero no tengo paz, no tengo contentamiento. Y el rico no disfruta todo lo que tiene, nomás lo que se come. Yo soy testigo porque he andado en casas ricas trabajando, y las casas están solas. Él nunca asiste, nomás llega y se va, nomás duerme y se va, porque sus negocios no lo dejan estar en casa. No disfruta ni siquiera los bienes. Es un administrador de los bienes de Dios. Amén. Y el pobre no tendrá gorda o comida, pero es feliz. ¿Sí? Él duerme su sueño tranquilo, sin perturbaciones. Amén. Entonces la riqueza está repartida no por los bienes que tiene, sino por lo que el Señor le repartió. Pero ambos son ricos. Amén. Uno se enriqueza en riqueza material. Amén. Uno se enriqueza material y otro se enriquece espiritual. ¿Quién es rico entonces? Aquel que ha conocido a Jesucristo es el que está rico. Amén. Allá vimos entonces que hay un regalo de Dios para cada una de las criaturas creadas, ¿verdad? Lo dijimos al principio. Dice que Dios, amén, dio dones a los hombres, y ya los desglosamos para que usted lo entienda. Que Dios dio los dones al hombre para que los administrara. Mi pregunta es, ¿cómo tú o yo los estamos administrando? ¿Ya te multiplicaste en la multiplicación de tener hijos? ¿Ya te multiplicaste en los bienes que el Señor te prestó? ¿En riqueza? ¿Administras correctamente el cuerpo que tienes, que Dios te lo prestó? ¿Cómo lo administras? ¿Para bien o para mal? ¿Para bendición o para maldición? De todo eso vas a dar cuentas, y yo también. Por eso es necesario que sepas que tú eres un empleado de Dios. Eres una criatura creada por Dios, porque dice que lo creó
y lo bendijo y puso todas las cosas para que Él las administrara. Amén. Pero tú y yo vamos a dar cuentas de lo que nosotros tenemos, que hemos recibido, sea mucho o sea poco, de los bienes que el Señor nos prestó para que nosotros los administráramos. ¿Qué tienes tú de Dios? ¿Una profesión? ¿Riqueza? Administrala bien, hazlo con justicia, para que cuando venga el mayordomo, el jefe de mayordomos, el que te dio los dones, si tú eres médico y no administras con justicia, tú vas a dar cuentas. Si tú eres un sacerdote que enseñas mentiras, vas a dar cuentas de ello. Si eres un pastor que administra mentiras, vas a dar cuenta de ellos. Amén. Si tú eres lo que tú eres, lo que tú seas, vas a dar cuentas. Si tú trabajas como empleado y robas o le haces mal al prójimo, tú vas a dar cuentas. Si no le sirves con lealtad, con justicia. Amén. Si tú tienes un trabajador y no le pagas como debe ser, si tú eres rico, tú vas a dar cuentas delante de Dios, porque dice la Biblia que el que no le da al pobre y no le presta al pobre se constituye enemigo de Dios. Amén. Eres un administrador, no eres más que eso. Eres mortal y te mueres, igual que yo, igual que todos. Y cuando te mueras, no te vas a llevar absolutamente nada. Amén. En los bienes de la multiplicación, yo quiero hacer énfasis ahí porque el Señor está haciendo una paréntesis ahí de los bienes que el Señor te prestó en tus hijos. ¿Cómo los estás educando? ¿Cómo los estás cuidando? ¿Y cómo tú estás haciendo con ellos? ¿Sí? Vemos ahorita en el tiempo presente que ahorita nadie quiere hijos. Y los que los tienen los matan. O los entregan a que se maten. Tú estás administrando mal en esta área. Yo te pido que corrijas esa área, porque Dios está mirando con sus ojos santos, están mirando ahí todos estos hechos, los cuales están doliéndole el corazón a Dios. En esta área estás lastimando a Dios cuando tú dejas que tus hijos los mate el diablo, que se los entregas al diablo, porque no los instruyes en su carrera, como dice la palabra. Dice: instruye al niño en su carrera, instrúyelo, para que cuando sea viejo no se aparte de la instrucción, para que no se aparte del camino. Amén. Si tú no haces eso, tú no estás administrando bien el don de Dios en el aspecto de la reproducción que el Señor te dio, porque los hijos están prestados y tú vas a dar cuentas y yo voy a dar cuentas de eso. Amén. Si tú no te apercibes hoy que Dios está hablándote por medio de esta palabra, tú vas a tener problemas cuando estés en la presencia de Dios. ¿Cómo justificarás a aquel hijo que se te prestó y que tú lo mataste? Aquel que se perdió porque tú no le pusiste atención. Aquel que no sabes ni dónde está porque tú no lo cuidaste. Tú vas a dar cuentas de eso. ¿Y sabes cuánto vale un alma delante de Dios? Dice la Biblia que no hay oro en el mundo para comprar un alma. No hay oro. Así que imagínate el castigo que Dios te va a dar por haber perdido una de las criaturas que te dio a confiar para que tú la cuidaras, para que tú la condujeras con una administración correcta. Ahí en esa área yo quiero hacer énfasis siempre, porque muchos niños y niñas están yendo al infierno por causa de sus padres, por causa de aquellos que Dios les confió esas criaturas y las abandonaron. Mujeres y hombres responsables de esa herencia, de esos talentos que el Señor les prestó, van a dar cuentas, y yo te garantizo que no va a ser nada bueno cuando tú llegues ante la presencia de aquel que te crió, porque ya te di el proyecto de Dios. Fue proyecto de Dios plantado en la tierra con todas las simientes. Lo crió, lo formó y le dio los elementos para que viviera, y lo dotó de capacidades en su cuerpo, ciencia, sabiduría y habilidades, conocimiento para que tú lo administraras, bienes para que tú los administraras. ¿Sí? Te dio tiempo también igual a todos, como a todos, y te dio todo para que tú lo administres. Pero ¿cómo lo estás administrando tú?
Si eres un profesionista, ¿cómo estás administrando tu profesión? Ahí nomás a ver qué sale. Tú vas a dar cuentas de eso, porque Dios te plantó para una tarea con un propósito. Mira, yo quiero darte un testimonio tan pequeño mío, así nomás para decirte un día que el Señor a mí me iba a cortar, nomás por causa de que yo quería cambiar de la profesión que yo tenía. Yo le dije, Señor, ya no quiero seguir en esto, yo quiero serme comerciante. Y oí la voz de Dios que dijo, si Jorge se cambia de lo que yo lo puse para hacer, lo corto y pongo otro en su lugar porque yo lo planté para eso. Audiblemente Dios dijo, y yo le tuve que pedir perdón a Dios y le digo, Señor, yo voy a hacer lo que usted dijo, que usted me había plantado para eso, hasta que yo me muera, y sigo haciendo lo mismo, hasta que yo me muera, porque el Señor me habló y me dijo que cada uno fue plantado en el área que lo plantó para una labor, y si tú no la cumples debidamente, Dios te va a quitar y va a poner otro en tu lugar, porque tú nada más eres un administrador, eres un obrero de Dios, eres un trabajador de Dios. Tú ahí como ama de casa, tú eres una empleada de Dios. En la oficina, tú eres empleado de Dios. En la fábrica, tú eres empleado de Dios. En el campo, tú eres empleado de Dios. En cualquier área de la tierra, si tú eres un soldado, ahí eres un empleado de Dios. Si eres presidente de la república, eres empleado de Dios. Donde tú te has plantado, no hay área que Dios no haya puesto con un propósito, porque la empresa que es el mundo es de Dios. Es de Dios. Y tú y yo somos empleados. Y hay de aquel que no haga el trabajo que está haciendo. Por eso Dios a veces, Dios, en algunas áreas, si alguna persona no está cumpliendo con el propósito que Él lo plantó, lo quita con un accidente y pone a otro en su lugar. Es sustitución del obrero, del ingeniero, del doctor que no está haciendo su labor, porque Dios tiene una empresa y está mirando su empresa en los trabajadores que Él puso. ¿Amén? Entiendan esto, gente, generaciones, pueblo, entiendan esto, que ustedes son empleados de Dios. Yo soy empleado de Dios, porque a mí el Señor me dice claramente, dijo, si tú te cambias de lo que yo te planté, te corto y pongo a otro en tu lugar para que cumpla lo que yo tenía ahí. Amén. Y ahora sigo haciendo lo que el Señor dijo que yo era. Para eso fui plantado. Le dije, Señor, no me corte. Voy a hacer hasta que yo me muera lo que usted dice. Amén. Y lo sigo haciendo para la gloria y honra del Señor. Entonces, cada uno, ahí donde está, sea en el lugar que sea, seas vendedor de periódicos, seas repartidor de agua, lo que tú andes haciendo, Dios te puso ahí. Y si tú no lo quieres hacer, va a poner otro. A ti te va a cambiar de lugar, te va a sustituir por otra persona. Dios lo va a hacer. Amén. Si eres un vendedor, si eres un comerciante, Dios te puso ahí. Haz tu labor como debes de hacerla. Si eres maestro, haz tu labor como debes de hacerla, porque vas a rendir cuentas. Amén. Si tú eres rico, administra bien la riqueza, porque tú vas a dar cuentas de ello. Amén. Yo quiero cerrar ahí en el nombre de Jesucristo y quiero que quede claro que tú eres un empleado de Dios, estés plantado donde tú estés plantado. Y no importa el área ni la nación donde tú estés, tú eres un empleado de Dios. Y mira esto con claridad. Los antepasados estuvieron, vivieron, hicieron su labor y terminaron y siguieron otros. Luego ellos terminaron y siguieron otros. Mira en eso, mira la historia. Y terminaron ellos y siguieron otros. Y luego llegamos nosotros y vamos a irnos nosotros y van a llegar otros. Pero la empresa de Dios sigue caminando. Amén. Hasta el día del juicio. Pero tú y yo somos empleados. Tenemos que hacer la labor correctamente, porque nos van a juzgar por lo que nosotros hicimos. Amén. Quiero que quede bien claro. Por eso en Eclesiastés dice la cita, ¿verdad? Dice, joven, disfruta todo lo que te venga al corazón. Y los ojos, tus deleites, los deseos de tu alma, de tu corazón. Pero ten en cuenta esto, que Dios te va a juzgar. Amén. De lo que tú hagas, de lo que yo haga. Amén. Yo quiero que haya quedado bien claro este mensaje para todos aquellos que se creen mucho o se creen poco. Nadie es más ni nadie es menos. Dios a mí me habló y me dijo,
que no había diferencia entre uno y el otro, está equilibrado. El rico no puede ser rico porque la riqueza la hace el pobre. Y el pobre no puede subsistir sin la riqueza del rico que acumula, porque con el rico acumula el rico. ¿Saben para qué? Para darle sustento al pobre. Para eso no acumula. No es para el rico, es para el pobre, porque cuando se muere, esos bienes siguen siendo para los obreros, para los trabajadores. Es una mentira lo que el mundo entiende. Andan con tanta avaricia para hacer tantas cosas. Hazlas porque para eso te pusieron, pero administrala correctamente y con justicia. Amén. Y tú no andas renegando porque estás pobre, tú estás rico. Sé gustoso porque estás en la tierra, te plantaron con un propósito. Si eres obrero, si eres campesino, si es lo que tú quieras, que seas ganadero, estás haciendo una labor preciosa, porque tú, si eres campesino, le estás dando de comer al que está en el pueblo, al que anda como obrero, le estás dando el sustento a los otros. Tú, si eres ganadero, estás produciendo la carne que se consume en los pueblos donde la gente está trabajando y no tiene tiempo para hacer otra cosa. Tú eres importante. Amén. Y si eres un administrador político, hazlo también bien, porque tú vas a dar cuentas. A ti te pusieron como mediador para que la gente esté tranquila y correcta. Cada uno está haciendo una función y cada uno es importante y nadie es más que otro. Yo quiero que quede claro esto: nadie es más que otro, y todos van a morir y todos van a ir a juicio. Eso no va a escapar nadie. Este siervo de Dios sabe bien que eso va a ser cierto. Amén. Que es cierto. Amén. Ahí los dejo a nuestros hermanos. Amén. A los que nos siguieron, que haya quedado claro el mensaje.